Bienvenidos a otra entrega de Hablemos Claro en Cascabel Digital. El día de hoy vamos a tratar temas de salud, temas de interés para muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando, especialmente en medicina para el cuidado de nuestro cuerpo. El día de hoy tenemos invitado al doctor Wilfrido Wasbrom, médico cirujano especializado en fisiatría. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Coméntenos. El día de hoy vamos a hablar, sí, de medicina, pero enfocado a la fisiatría. Principalmente para aclarar, ¿es lo mismo un terapista físico que un fisiatra? Ya. Buenos días. Voy a tratar de explicar qué es el médico fisiatra. Cuando uno se gradúa, uno recibe el título de médico especialista en medicina física y rehabilitación. Como se puede ver, es un poco extenso, ¿no? Entonces, se acordó ubicar un término más sencillo que se llama fisiatría. Entonces, hablamos del médico fisiatra, que sí es lo mismo que ser médico de medicina física y rehabilitación. Entonces, la medicina física se ocupa de cómo los medios físicos actúan sobre el organismo beneficiándolos. Entonces, el médico de medicina física tiene conocimientos, por decir un ejemplo, cuando aplicamos un rayo láser, cuando aplicamos una luz ultravioleta, cuando se aplica un estímulo eléctrico, cuando se utiliza un equipo de magnetoterapia, cuando utilizamos una compresa fría, una compresa caliente, cuando utilizamos también el ozono como parte del tratamiento para aliviar ciertas enfermedades musculoesqueléticas, es decir, todos los trastornos relacionados a la estructura muscular y a la estructura ósea. Eso se llama medicina física. Cuando uno como médico especialista, uno ve al paciente. Un ejemplo le pongo. Me llega un paciente de 66 años. ¿Ya? Entonces, es un paciente que por lo general tiene algunas patologías. Generalmente es diabético, es hipertenso, tiene problemas articulares, musculares. Entonces, este paciente acude porque tiene muchos dolores. Tiene, por decir, neuropatías, dolores en el hombro, en el cuello, en la espalda, en las rodillas, por su propia condición de la edad. Pero tiene que ser el médico el que lo evalúe, porque tiene que saber que si es diabético, si es hipertenso, si tiene hipotiroidismo, el médico tiene que saber qué medio físico le voy a aplicar a ese paciente, porque de acuerdo a la condición del paciente se aplica el medio físico. Es decir, cuando yo utilizo el magneto, cuando yo utilizo una estimulación eléctrica, ¿ya? Entonces, por eso tiene que venir primero donde el médico fisiatra, ¿ya? Yo una vez que lo examino, examino desde el punto de vista físico. Ejemplo, veo que hay un problema de rodilla, una limitación física para flexionar, para estirar la pierna. Estoy frente a un caso de una artrosis de rodilla. Tengo un problema de un paciente que tiene una hernia discal. ¿Ya? Le hago una maniobra para ver cómo está, si puede flexionar o no puede flexionar la cadera, la columna vertebral. Sobre la base de ese examen físico, entonces el médico fisiatra establece un programa, un plan de tratamiento. Okay. ¿Ya? Ese plan de tratamiento que yo lo realizo, entonces ese plan va donde el licenciado en terapia física. Entonces, el licenciado en terapia física es el que va a aplicar el programa de tratamiento que yo he elaborado, porque el paciente es responsabilidad mía, no del licenciado. Doctor, ¿y cuáles son las enfermedades más frecuentes que usted ha podido ver en su consultorio? Ya, en realidad yo, como he sido médico del Seguro Social, yo soy médico jubilado, tengo 8 años también como médico de CERLI y médico de Redima, ¿no? En realidad, en el día a día, nosotros vemos pacientes, por decir, una de las patologías súper frecuentes son las parálisis faciales. Okay. Cuando viene el mes de junio, julio, agosto, las parálisis faciales son de tipo viral. En esos meses son el pan de cada día, ¿ya? Entonces, generalmente el paciente llega con una desviación de la cara.
ya, que es una parálisis periférica, no es central, ¿ya? Otras enfermedades en esta parte es las isquemias cerebrales o los accidentes cerebrovasculares. El 80-90% de las personas que sufren un derrame cerebral es porque no le llegó sangre al cerebro. Entonces, eso es común en las personas de 60 años en adelante. Eso se llaman las isquemias cerebral, ¿ya? Esos son pacientes que les queda como una hemiparesia o una hemiplegia. Hemiplegia es una parálisis de una parte del hemicuerpo. Entonces, ese paciente yo lo evalúo, le manejo todo lo que es la medicina, le manejo un plan de rehabilitación y yo veo qué plan le aplico, ¿no? Las otras que yo hago con bastante frecuencia son las artrosis. O sea, por la propia edad, las articulaciones, el cuerpo se desgasta. Dentro de esos desgastes frecuentes, los problemas de hernias discales, dolores de espalda, dolores articulares de rodilla, de hombro. ¿Ya? Entonces, de eso me ocupo yo, de hacer un plan de tratamiento para esas artrosis. Y ahí entra, por decir, parte del tratamiento, la ozonoterapia. Cuéntenos, ¿qué es la ozonoterapia? El ozono médico, que se llama, son tres átomos de oxígeno. O sea, cuando yo digo ozono, son 3 átomos de oxígeno. A diferencia, cuando yo hablo de oxígeno, son 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, la ciencia médica que ha hecho, yo opero con un tanque de oxígeno, pasa al equipo de ozono y lo transforma en ozono, ¿ya? Pero se mezcla. Es decir, yo administro al paciente, son 95% oxígeno y 5% de ozono. O sea, el ozono, el equipo produce una descarga eléctrica al paso del oxígeno y lo transforma en O3, ¿ya? ¿Dónde más se utiliza? Se utiliza en muchísimas enfermedades. Podemos decir casi en la mayor parte de las enfermedades del organismo. En mi caso especial, como especialista, yo las utilizo para las artrosis, para los dolores, porque el ozono, dentro de los beneficios que tiene, es un potente analgésico, un potente antiinflamatorio. El dolor que no se termina es crónico y el paciente está que sigue tomando analgésicos antiinflamatorios que le produce gastritis. Con el ozono, cuando se infiltra, por decir un hombro, una rodilla, una articulación o hago infiltraciones paralelo a la espalda, ¿verdad? Okay. El paciente obtiene un 50-60%, el dolor se le va. Okay. ¿Ya? Pero lo más importante es que el ozono regenera el tejido. ¿Ya? Okay, no solo es un alivio, sino también es una regeneración paulatina o parcial. Sí, o sea, son tratamientos que se hacen, ¿no? Por decirle un ejemplo. Cuando un paciente tiene una artrosis de rodilla, 10 sesiones de ozonoterapia, le va a regenerar la rodilla. O sea, se le va a ir el dolor, se le va a ir la inflamación, va a mejorar la movilidad y con rehabilitación va a evolucionar rápido. Pero lo más importante es que se va a regenerar el menisco. Okay. ¿Ya? Y relativamente el ozono es barato, porque por decir, el ácido hialurónico, una ampolla está por los $70. ¿Ya? Y una Oneguan, que se llama así ácido hialurónico, está por los 200. Y no es una infiltración, son 4 o 5. Entonces, es grande, mientras que el ozono relativamente es más económico, no tiene efectos colaterales, que eso es lo más importante. No tiene efectos colaterales, ¿ya? Claro. Entonces el paciente mejora de forma más rápida. Y en casos como dolores lumbares, por ejemplo, la ciática, que he escuchado que varias personas tienen esas dolencias, ¿es posible aplicar el ozono? Claro. ¿La ozonoterapia? Esa es parte de mi trabajo. Entonces, una vez que se evalúa al paciente, una ciática es una inflamación del nervio a nivel de la quinta vértebra lumbar. Si es un paciente joven, puede ser un estirón, una mala postura, o porque hizo una sobrecarga. Si es un paciente viejo, por un desgaste articular que aplasta el nervio ciático. Entonces el nervio se inflama. Okay. Entonces eso ocurre siempre entre la quinta vértebra lumbar y el primer sacro. Entonces yo procedo a 2 centímetros de la columna a infiltrar la salida del nervio y paralelo al trayecto del nervio ciático. Yo he tenido pacientes de 76 años que desde la cuarta, quinta sesión
le desapareció el dolor. Totalmente. Totalmente. ¿Sí? ¿Y este procedimiento tiene cierto grado de dolor? O sea, en realidad no hay dolor, porque le explico, verá, nosotros hacemos, en primer lugar, se aplica anestésico local, anestésico tópico. O sea, uno coge la roxicaína y luego cojo un anestésico en las zonas específicas, el procáceo, la procaína. Entonces el paciente queda ya en los puntos que se va a infiltrar anestesiado. Sobre esos puntos anestesiados, uno entra a aplicar sobre los sitios del dolor. ¿Ya? Entonces eso el paciente, le exagero, pero a los 30, 40 minutos el paciente siente alivio de su dolor. ¿Ya? Alivio de su dolor. Como decía, por decir, el ozono hay que diferenciarlo también del corticosteroide. ¿Ya? Los corticosteroides se han usado a lo largo de 70, 80 años, los médicos, los traumatólogos, si es que me están oyendo, todo traumatólogo te usa, y alguna vez yo también lo usaba. Pero el corticosteroide daña el tejido, daña el ligamento, daña el músculo. El corticosteroide es un excelente como antiinflamatorio, pero tiene efectos colaterales serios, ¿ya? Cosa que no la tiene el ozono. O sea, las ventajas del ozono son formidables, porque, porque lo que estamos administrando son 5 moléculas de oxígeno. Entonces, el organismo, las células, las membranas celulares, el tejido, se va a nutrir de oxigenación. Entonces, por esa razón, el tejido se recupera. ¿Ya? O sea, en los países europeos, esto está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, pero en los países europeos, Alemania, Italia, España, los rusos, los hospitales en España tienen un área de ozonoterapia. ¿Ya? Entonces, o sea, es confiable, está registrado en la Organización Mundial de la Salud, que sirve para lo que estoy refiriendo. ¿Y este tratamiento de ozono es más aplicado de lo que usted ha podido ver en los casos en personas adultas mayores o también en adolescentes? ¿Quiénes son más frecuentes en su requerimiento de ese tipo de terapias? Bueno, ambos casos, ¿no? Porque en la parte deportiva, generalmente la gente que juega deporte, ¿no? Los jóvenes, yo tengo pacientes que juegan tenis, tienen el famoso codo del tenista, ¿no? Un dolor intenso, una epicondilitis, tienen dolor de hombro, ¿ya? Esguince de tobillos, de rodillas, ¿ya? Ahí, porque son gente más joven, los resultados son extraordinarios. Yo he aplicado unas 3 veces y ha desaparecido el dolor. A veces con una sola aplicación. O sea, tengo jóvenes. En los pacientes viejos, en cambio, cambia. Porque ahí hay que hacer 10, 12 sesiones, ¿ya? Porque hay que regenerar el tejido, ¿ya? Pero igual, los resultados son buenísimos. Acuérdense que en una artrosis de rodilla, el paciente de edad está condenado a una silla de rueda y el cirujano, ¿qué le va a decir? Le va a decir que eso es para una prótesis. Es decir, que hay que sacarle los 2 extremos de los huesos, ¿no? Y ponerle una prótesis. Mientras que acá le va a aguantar, el paciente va a tener, le va a dar mayor capacidad de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y va a sostener. O sea, no estoy diciendo que se le acaba la enfermedad, porque los pacientes vienen después de 6 meses conmigo al procedimiento, pero en esos 6 meses han andado sin ningún problema. Claro, justamente lo importante aquí es precautelar la salud, precautelar la calidad de vida y siempre buscando mejorar la misma. Muchas gracias, doctor, por venir a esta entrevista y compartir con nosotros su perspectiva como médico fisiatra y sobre todo la ozonoterapia que nos amplía y nos ayuda a saber que puede ser una alternativa para el tratamiento del dolor. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue Hablando Claro para Revista Cascabel.